Hola traders, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con un nuevo episodio del podcast de psicología y trading. Y hoy vamos a hablar de un tema que me preguntáis mucho y que es un tema bastante complejo y que es un tema que hemos hablado bastante poco en este podcast. Así que me apetecía hacer un vídeo sobre esto. Es el ratio beneficio-riesgo. Y ya no solo el ratio beneficio-riesgo, sino las salidas de mercado. ¿Cómo salimos del mercado? Nos preocupamos mucho en cómo entrar al mercado y obviamente es algo que tenemos que tener muy claro y muy definido en nuestro plan de trading. Pero luego viene el tema de las salidas. ¿Cuándo recoger esos beneficios? Si nos salta un stop, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Entramos en el mercado, colocamos nuestro stop, nos salta el stop, bueno, pues nos ha saltado el stop, ya está. Pero ¿y si no? ¿Y si el precio va en la dirección que nosotros creíamos? ¿Cuándo salimos del mercado? Aquí se producen muchísimos errores también por la ausencia de un método. Es muy importante saber cuándo queremos entrar, pero también cuándo queremos salir, cómo vamos a salir. En definitiva, como digo siempre, tenemos que actuar como robots, tenemos que tener un método, tenemos que hacer siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman en frío, se toman cuando diseñamos nuestro plan de trading y no cuando el mercado se está moviendo y no sabemos exactamente qué puede pasar, ahí entran los nervios y bueno, en definitiva, ya sabéis lo que pasa después. Entonces vamos a ver diferentes opciones que tenemos a la hora de trabajar con los ratios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos y es la temporalidad en la que trabajemos. Siempre se dice que a mayor temporalidad el riesgo que tienes que asumir es mayor, obviamente pues porque los stops son más grandes, pero por contra también los movimientos son más claros, no hay tanta manipulación y se puede decir que es relativamente más sencillo, ¿verdad? Y por tanto, también se aconseja que a mayor temporalidad busquemos ratios mayores porque el movimiento está más confirmado. Sí, efectivamente puede ser así y de hecho comparto una parte de esta reflexión. No obstante, tenemos que intentar buscar un ratio en el que nos sintamos cómodos, un ratio que sea efectivo para nosotros. Y esto que voy a explicar nos da igual si lo hacemos para scalping, para swing, para intradía, para medio plazo, largo plazo, me da igual. ¿Vale? Me da igual, simplemente son una serie de puntos en los que podemos sacar nuestra posición y lo debemos estructurar de este modo. En primer lugar, ratio y estadística. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí es muy importante hacer, como siempre digo, un análisis estadístico previo de tu operativa. Es algo que a los alumnos con los que trabajo en las mentorías o en el curso de trading, es lo primero que les pido. Es decir, vamos a hacer un backtest de tu operativa, tienes que rellenar este documento para saber cómo estás entrando al mercado, qué estás haciendo bien y con qué ratios nos interesa más trabajar, ¿no? Digamos que son simulaciones de operaciones que ya has hecho, pero teniendo en cuenta una serie de factores, digamos que exportamos extrapolamos lo que podría haber pasado si hubiéramos dejado correr más la posición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí nos da una serie de datos, una serie de estadísticas, y nos dice que nuestras operaciones, si las dejamos al correr hasta el 1-1, darán X puntos, si las dejamos hasta el 2-1 darán X puntos, si las dejamos hasta el 3-1 darán X puntos y así todos los escenarios que quieras hacer, ¿no? Ahí nos dan una cifra de puntos en los diferentes escenarios. Esa cifra de puntos es la cifra de puntos correcta, es decir, la mayor cifra de puntos será la más eficaz para tu sistema de trading. Entonces, por ahí ya tienes una ligera idea de hacia dónde tienen que ir esos ratios. Bueno, esto es una buena opción, ¿no? Para tener una primera base. Luego, ¿qué vamos a ver? Bueno, luego vamos a ver el riesgo el ratio con el momento de entrada. Hay gente que dice, mira, yo voy a entrar al mercado, coloco un ratio 1-1, un ratio 2-1 y me estoy quieto. Y que el precio haga lo que tenga que hacer, ¿no? Bueno, no está mal, es un tipo de gestión activa, a mí no me convence. ¿Por qué? Porque un ratio, vamos a ponerle un ratio 2-1, por ejemplo, o 1-1, me da igual, un ratio 1-1. Vamos a imaginar que entramos al mercado, estamos operando pues un Nasdaq, y entramos al mercado muy bien, con un stop muy cortito. Hemos pillado el movimiento perfecto, ¿no?
y hemos entrado con un stop muy corto, a lo mejor de 20 puntos para Nasdaq. Está maravillosamente bien. Si nosotros vamos a buscar un ratio de 1 a 1, cuando tú tengas 20 puntos, te va a saltar el profit, ¿no? O sea, has entrado al mercado de una forma maravillosa y te llevas 20 puntos. Bien. Luego resulta que otro día has entrado al mercado bastante mal, bastante tarde, no has acabado de ver, pero bueno, has entrado al mercado. Y hemos puesto un stop de 45 puntos. ¿Qué le estás pidiendo al precio? 45 puntos. Es decir, cuanto peor entras, más grande es tu stop, eso es obvio, pero más recorrido le estás pidiendo al precio. Tendría que ser al revés, ¿no? Si ves que has entrado tarde, igual el movimiento ya está demasiado extendido y no va a llegar a tu profit. En cambio, si has entrado muy bien, como en el primer ejemplo, creo que no tiene sentido dejar un ratio en un 1-1 cuando has entrado tan bien al principio del movimiento que puedes coger todo el movimiento, ¿no? O parte de él, pero una parte más sustancial que ese simple 2-1, ¿no? Entonces, cuidado, porque esto de los ratios fijos tiene su trampa. Vamos a analizar en cada situación de mercado cómo de bien he entrado en el mercado para poder colocar un ratio más ambicioso o más conservador. Vale, siguiente punto, ratio y psicotrading. A mayor ratio, como hemos dicho antes, obviamente más difícil es que el precio llegue, ¿no? Si tenemos un ratio 3-1, pues es mucho más difícil que el precio llegue a ese 3-1 que llegue al 1-1. ¿De acuerdo? Esto es bastante obvio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener más operaciones perdedoras que ganadoras, por pura estadística. ¿Estamos dispuestos vamos a saber aceptar eso a nivel de psicotrading? Que vamos a perder muchas más veces de las que ganamos, que no quiere decir que perdamos dinero. ¿Por qué? Porque cuando ganamos 3-1 y cuando perdemos 1, ¿no? Pero el número de operaciones es posible que perdamos más veces. ¿Cómo nos va a afectar esto a nivel de psicotrading? Un error muy habitual es ir a buscar un ratio 3-1, pero cuando el precio está de camino a ese 3-1, ya vas condicionado porque llevas 2 o 3 operaciones perdedoras que no te han llegado a ese 3-1 y entonces me cierras la operación pues a medio recorrido, ¿no? Ahí estás destrozando tu estadística. Por eso digo que unos ratios muy amplios también es bastante complejo porque le estás exigiendo mucho al precio y a nivel de psicotrading, bueno, tienes que tenerlo muy, muy bien estudiado. ¿De acuerdo? Es importante que esto lo tengamos claro. Luego podemos hacer otra cosa que es trabajar por puntos. Es decir, bueno, yo tomo mi entrada con mi stop de 25 puntos, en un DAX, por ejemplo, y yo sé que mis operaciones de media, eso también nos lo dirá el análisis estadístico, mis operaciones de media me suelen llegar a los 40 puntos. Bien, pues entonces vamos a colocar un profit en 40 puntos. ¿Que el stop va a 25? Bien. ¿Que va a 15? Pues mejor. ¿Que va a 35? Bueno, pues vale. Pues va a 35 porque entro un poquito más tarde. Pero yo sé que mis operaciones consiguen 40 puntos. Y yo cuando gano 40. Y cuando pierdo una media de los diferentes stops. Si hacemos un stop de 15, uno de 20 y uno de 25, pues la media nos saldrán 20, ¿no? Pues bueno, la media de mi stop es de 20. O de 21 o de 23, el que sea, ¿no? Pero es la media de mi stop y la media de mi beneficio, o sea, los 40 puntos que sé que es a donde llegan nuestras operaciones. Insisto de nuevo que es muy importante ese gran trabajo estadístico, porque todo esto nos lo dice la estadística, no lo digo yo, no pretendo decirte cómo tienes que operar o dónde tienes que salir, lo que quiero hacer es ayudarte a que te des cuenta en qué eres bueno, en cómo hacer estos estudios, cómo estudiarte a ti mismo, cómo estudiar al mercado y luego que saques tus propias conclusiones. Esto es algo que el otro día lo hablaba con un alumno, ¿no? Que me decía que, bueno, en algunas formaciones que había hecho, le decían, oye, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y él no lo entendía, pero lo hacía, ¿no? Porque, bueno, pues porque es una formación que se puede considerar muy famosa y muy bien y demás, ¿no? Pero no entendía el porqué, o no se sentía cómodo haciéndolo,
o veía ciertas cosas que no encajaban con su tipo de trading. Y yo le decía esto, ¿no? Yo le decía que un poco mi labor es la de, obviamente, enseñarte trading, enseñarte un método, enseñarte, sobre todo, a tener la mentalidad de trader, pero sobre todo es enseñarte a aprender por ti mismo, a saber analizar el mercado, a saber analizar la estadística, a saber investigar. Ya sabéis que vamos poniendo ejercicios semana tras semana, entre sesión y sesión, ponemos ejercicios que tenéis que ir haciendo para desarrollar ese conocimiento, ese autoconocimiento de nosotros mismos y del mercado, ¿no? Y eso es lo que nos hace crecer, no hacer simplemente lo que yo diga, porque es que entonces no crecemos, simplemente me estás haciendo caso ciegamente, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que nosotros crezcamos como traders. Bueno, seguimos, estamos en el trabajo por puntos y ahora vamos a hablar del trabajo por zonas. Bueno, pues es bastante similar a lo de los puntos, ¿no? Decir, mira, yo cuando el precio llegue a una zona relevante, la zona volumétrica, que sabéis que son súper importantes, cómo trazarlas y demás, cuando el precio llegue a esta zona yo voy a colocar ahí mi profit, porque ahí la estadística no está a mi favor y por tanto cierro la posición. ¿A cuánto estará? Bueno, pues estará dependiendo del día, de dónde está el precio, de muchas cosas. Teniendo un stop medio de, como decíamos, 25 puntos, esa zona puede estar a 35, a 40, a 45, a 50, a lo que sea. Y el ratio ahí me da igual, yo voy a buscar esa zona. Bien, también es una buena forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Es una forma bastante interesante. Ya por último, os explico la forma en la que trabajo yo. Y es un poco juntar todo lo que acabo de explicar, ¿vale? Puede parecer un poco complejo, pero si te paras a pensarlo de una forma pausada y lo analizas bien y lo tienes muy claro, realmente creo que es la más efectiva. En primer lugar, yo voy a buscar un ratio, vamos a poner el ejemplo de operaciones de scalping, yo voy a buscar un ratio de 2:1, ¿de acuerdo? Pero no de forma incondicional. Es decir, yo voy a buscar un ratio 2:1, pero si por el camino veo algo que no me gusta, ya sabéis las cosas que no me gustan, un volumen relevante, una vela que no nos guste, una zona, bueno, ¿no? Eso ya lo vais conociendo. Si durante el camino veo algo que no me gusta, cerramos la posición. Si yo llevo 40 puntos, que es la media de puntos que consigo en un DAX por entrada, yo cierro la posición. En el momento que llego a los 40 puntos y veo algo que no me guste, cerramos la posición. Aunque mi profit de 2:1 esté en 50, pero si con 40 es una cifra con la que yo estoy satisfecho, veo algo que no me gusta, no por conseguir esos 10 puntos más, de 40 a 50, voy a arriesgar los 40 que ya he conseguido. Es un tema estadístico, ¿no? Digamos que cuando hay algo que no te gusta, empieza un nuevo trade. Y ahí es donde tienes que valorar, oye, ¿me interesa estar dentro del mercado después de lo que acabo de ver? Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y luego tener en cuenta también las zonas. Yo entro con un stop de 25 puntos, voy a buscar un ratio 2:1 de 50 puntos, pero ese profit está 5 puntos detrás de una zona relevante, ¿no? Vamos a imaginar de una resistencia. Cuando el precio llega a la resistencia, ahí va a encontrar rechazo, seguro. Va a encontrar rechazo. Mucho, poco, se giran, lo rompen, no lo sé. Es que eso ya no lo sé. Yo sé que el precio va a testear esa zona. Entonces, cojo el recorrido hasta esa zona. Y si rápidamente, cuando llega allí, rompe la zona y llega a mi profit, perfecto. Si cuando llega a esa zona hay algo que no me gusta, profit en 50, llevo 45 puntos, está trabajando la zona y no consigue romperla, cerramos la posición con 45 puntos o con 42 o con 47, me da igual. Pero no podemos dejar perder todos esos puntos ganados en una zona que la estadística no está a nuestro favor, simplemente por ganar 3 puntos más. No tiene ningún tipo de racionalidad, ¿vale? Entonces, esto es algo en lo que, bueno, diferentes estilos, ¿no? Decir, oye, yo de entrada voy a buscar un 2:1, pero a partir de X puntos yo ya estoy satisfecho y a partir de ahí, no quiere decir que lo cierre ahí, pero si a partir de 30 puntos hay algo que no me gusta, en el recorrido de los 30 a los 50, pues voy a cerrar. También me pongo una norma y es no cerrar antes del 1:1. Eso sí que es cierto. Hasta que el precio llegue al 1:1, ahí no toco nada, porque es que nos llega al 1:1 relativamente
sencillo, entre comillas, es que a veces hasta por error nos puede llegar al 1 a 1, ¿no? En algún retroceso, en lo que sea. Entonces, es un poco estructurar todo esto, tener un plan bien definido. Cualquiera de las opciones es válida. A mí me gusta trabajarlo de esta manera, como digo, porque bueno, ya llevo varios tiempo, varios años, no sé cómo se dice, bastante tiempo, eh, y he probado diferentes opciones, ¿no? Entonces, esta es la que mejor se ajusta a mí, pero habrá otra que será la que mejor se ajuste a ti, y esa es la que tienes que buscar. ¿Y cómo lo vas a buscar? Pues ¿cómo lo vas a encontrar? Pues con la estadística, como digo siempre, con un buen análisis, un buen seguimiento y una buena capacidad de aprendizaje. Compañeros, creo que lo vamos a dejar aquí. Tengo muchas novedades que os explicaré a partir de la semana que viene, nuevos proyectos que vamos a empezar, que sin duda os van a gustar, nuevas ofertas de contenido que tenemos, contenido exclusivo que vamos a empezar a hacer a través del canal de Telegram, que tenéis por aquí abajo en la descripción, ¿vale? Por aquí os dejo el acceso al canal de Telegram con contenido exclusivo, donde las operaciones, vamos colgando las operaciones, las vamos comentando, las vamos explicando, también las operaciones de alumnos, y tendréis acceso a los webinars totalmente gratis, ¿de acuerdo? Que iremos haciendo mes a mes. Y por último, recordar que os podéis descargar los 5 primeros capítulos de la formación a través del enlace que también os dejo por aquí abajo. Y que, como siempre, agradeceros mucho vuestros me gustas, los comentarios que me vais enviando por privado a través de WhatsApp. Sabéis que para cualquier duda que tengáis, lo que necesitéis, tenéis mi WhatsApp a través de la web, psicologiaytrading.es, me escribís y a partir de ahí pues charlamos el rato que sea necesario. Nada más, compañeros, un fuerte abrazo, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao.